No hablo italiano, lo entiendo, pero me da miedo hablarlo. Creo que no lo hago nada bien. Voy a hablar lo más lento posible para ver si ustedes no necesitan de los traductores. Tenemos un apoyo excelente hoy. Esta experiencia que estamos llevando nosotros adelante nació porque encontramos en Italia, en un momento de vacaciones, de visita a Italia, gente que nos preguntaba cómo era la dictadura en Venezuela. Ellos hablaban que teníamos un dictador llamado Chávez y que cómo era ese tirano, que cómo nos sentíamos nosotros en ese régimen que se vive en Venezuela. Y nos dimos cuenta que hablando con amigos era importante en la intimidad aclarar que en Venezuela no teníamos ninguna dictadura, que en Venezuela vivíamos una democracia plena. Sí, una vez que conversamos con amigos, nos invitaron esos amigos a que habláramos con sus alumnos en la universidad, a que habláramos en sedes de partido, a contar la historia real. Teníamos que desmontar los mass media, aquellas cadenas mediáticas que se habían dedicado a denigrar de la revolución bolivariana. Y poco a poco sentimos que estamos logrando el objetivo. Lo hicimos el año pasado y este año recibimos invitación para conversar con confianza, en intimidad, con muchos amigos, como veo que está ocurriendo hoy acá. Cuando el presidente Chávez arriba a la presidencia de la República, nos dio un excelente regalo. Se realizó una constituyente en Venezuela en 1999 para desmontar lo que se llamaba democracia, que era una democracia representativa, y nos dimos con el poder del voto popular una democracia participativa y protagónica. En Venezuela, cada ciudadano decide cuál es el tipo de gobierno que quiere y cómo lo quiere. No es cierto lo que los medios dicen, que se manipula el sistema electoral. Tenemos un sistema electoral confiable, reconocido como el más seguro y confiable del mundo, dicho por una asociación como la Asociación Carter, que no es chavista. Creo que ustedes deben saberlo. En lo interno en Venezuela se dice que el presidente Chávez aisló a Venezuela del mundo, lo alejó de los demás países porque se hermanó con el hermano, valga la redundancia, pueblo cubano, porque realizó alianzas con la República de Cuba, con quien de verdad nos sentimos sumamente orgullosos de contar con esos aliados, porque la cooperación de Venezuela con Cuba es tan recíproca como la de Cuba con Venezuela. Hay una hermandad, hay una fraternidad, y los pueblos cubanos y venezolanos nos sentimos hermanos. Nosotros decimos Cuba y Venezuela, una sola bandera. Es por esto que cuando lamentablemente ocurre la pérdida física del presidente Chávez, nos preguntábamos cómo una persona que estaba tan aislado del mundo contó
en las exequias con más de 63 presidentes, primero jefes de gobierno y representantes de países del mundo. El príncipe de España le hizo guardia de honor al presidente Chávez. Nos preguntábamos, ¿estaba realmente Chávez aislado del mundo? Aunque esa no sería la mejor experiencia, pero es así como un indicador pequeñito para poder ver hasta dónde llegaban las relaciones de Venezuela con el resto del mundo. Sí, nombraba al príncipe, pero creo que habría que reconocer a los excelentes amigos que estuvieron casi todos los presidentes o todos los presidentes de aquellos organismos donde podemos decir que Chávez, junto a Fidel, Néstor Kirchner, Lula, fueron los promotores, como el ALBA, en aquel momento en que el presidente Chávez dijo, enfrentado con el negocio que representa o la comercialización que representa para el imperio el ALCA, y el presidente Chávez dijo el ALCA al carajo, y se creó el ALBA, se creó UNASUR, y finalmente algo que fue reconocido en el último encuentro de la CELAC, donde estando ausente el presidente Chávez fue el más nombrado durante todo el último encuentro de la CELAC. Eso fueron los organismos de cooperación regional promovidos por los presidentes revolucionarios comprometidos con el desarrollo social y político de una nueva América para llevar a cabo lo que hoy en día estamos viviendo en América Latina. Esto nos demuestra realmente cuál fue el trabajo que se hizo para acercar a Venezuela a los países del mundo. Pero también hubo un trabajo que hizo el presidente Chávez cuando asume el poder y se va de gira por el mundo, sobre todo por el norte de África, por Asia y Europa, para convocar nuevamente a la revisión de la OPEP, porque el barril de petróleo en Venezuela, cuando arriba el presidente Chávez, tenía un valor de $7. Hoy el precio del barril de petróleo venezolano está por encima de los $100. Cuando no está muy por encima, está muy cerca de los $100. Eso significa que se logró que el barril de petróleo que se le regalaba al imperio norteamericano a $7, que lo hacía la democracia venezolana, en el gobierno revolucionario pasó a tener un valor por encima de los $100 y que se negocia a precios especiales con los hermanos del Caribe. Es lo que internamente la oposición critica en Venezuela, y que los medios, los grandes medios, se hacen eco en el mundo para cuestionar las relaciones que mantiene Venezuela con los países del Caribe y sobre todo con la hermana República de Cuba. Esa diferencia del precio del barril de petróleo le sirvió o le ha servido a la revolución para inversión social. Se habla de gasto social, nosotros hablamos de inversión social, porque en la medida en que un pueblo reciba atención social, es un pueblo en donde va a desaparecer la delincuencia, que es uno de los problemas más graves que confrontamos en Venezuela y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está tratando
de llevar o de aniquilar al máximo, porque es un daño muy grande que nos han hecho, aunque sabemos que también las cadenas mediáticas exacerban la situación de la delincuencia en Venezuela, porque nos colocan siempre como el primer país en delincuencia, en muertes por homicidio, pero no me sorprendía ver la televisión española cuando todos los días encontrábamos en esta gira que hicimos recién muertos por que los asaltaron, por homicidio, por atentado, ¿cómo se llama?, robo a la pertenencia, que es lo que ocurre en Venezuela. Es cierto, es un karma que tenemos y que estamos seguros el gobierno revolucionario debe superar. En Italia también estamos viendo los noticieros, que no escapa, diario vemos un muerto por hechos delictivos. Entonces es preocupante porque es algo que está ocurriendo a nivel mundial con responsabilidad de esos grandes medios, esas grandes cadenas de televisión, que es el cine, que son los que propician la delincuencia a nivel global. Esa inversión social que durante los 14 años de revolución se está dando en Venezuela tiene como elemento fundamental la salud. En Venezuela, ir a un hospital público era casi difícil o inexistente. En la actualidad, gracias al convenio Cuba-Venezuela, se creó la misión Barrio Adentro. Esa misión cuenta en la actualidad con 8.300 médicos cubanos trabajando dentro del territorio venezolano. Por eso es que nosotros no le regalamos el petróleo a Cuba. Venezuela le vende el petróleo a Cuba y Cuba le presta servicios de salud, de cultura, de deporte, tecnológico. Existen infinidad de programas de cooperación para apoyar a Venezuela. Barrio Adentro es el nombre del programa, pero significa el cuartier. Entonces, en todos los cuartieres y en todos los pueblos, en todos los barrios, en cualquier pueblo de Venezuela, nosotros encontramos a un médico cubano. En cualquier espacio está un médico cubano, brindando el apoyo a la salud de ese pueblo. Pero existen servicios de alta tecnología en los diferentes centros de diagnóstico integral. En Venezuela se conocen como CDI en español, y SRI, que son servicios de rehabilitación integral. ¿Me entendieron esto? Para contarles una experiencia. Particularmente yo viví recientemente una experiencia. En diciembre tuve una caída muy fuerte, me caí, un escalón y luego caí al piso y me fracturé la columna, la espina. De allí me recogieron, me montaron en una ambulancia, me llevaron a una clínica privada y los médicos que me vieron, era un día domingo, 1 de diciembre, ya empezaba la celebración de Navidad, ya la gente estaba... Y el médico cuando me vio, me dijo, es de operación, entrando. Ah, sí, hay que operar. Y yo, okay, está bien. Me dejaron hospitalizada y al día siguiente yo pedí que me llevaran a un CDI.
en la clínica el seguro, mi primer seguro era muy pequeño, cubría hasta 8.000 bolívares. La operación estaba por el orden de 80.000 a 100.000 bolívares. 8.000 bolívares no era nada. Me dan el alta para salir de la clínica y fui con la medicina cubana. Me vieron los médicos cubanos, no podían hacerme algunos exámenes donde estaba, que era en San Cristóbal, una población fronteriza con Colombia. Me trasladé a Caracas por avión un mes después, porque estaba inmovilizada. En Caracas, barrio adentro, me envió una ambulancia y me trasladó a la ciudad donde yo vivo, que es en Valencia. Y allí, desde mi casa, me atendieron. Me indicaron el tratamiento. Acudí, me colocaron un corsé ortopédico y acudí diariamente a un servicio de rehabilitación integral, a colocarme magnetoterapia, electricidad, no me acuerdo, como 20 cosas me colocaban, y yo no pagué nada, absolutamente nada, totalmente gratuito. Y eso, un porcentaje muy alto de los venezolanos lo usa. Quien no lo usa es porque políticamente no quiere usarlo, porque quiere denigrar del programa de salud que existe en Venezuela. Cuando recordamos estas cosas, debemos pensar que en Venezuela se criticó que el presidente Chávez había ido a atenderse en Cuba, pero Venezuela envía a Cuba permanentemente pacientes para que sean atendidos allí. El presidente Chávez utilizó, como cualquier venezolano, el convenio Cuba-Venezuela, y él fue atendido a través del convenio Cuba-Venezuela. Una forma de criticarlo era, bueno, ¿por qué no se va a otro sitio? Y denigrar. En cuanto a la salud en Venezuela, existen convenios no solamente con Cuba. Ángelo, mi compañero, él viajó hace 2 años, estaba en un vuelo a Venezuela y encontró a 8 niños venezolanos menores de 4 años. Los 8 niños, entre 6 meses y 4 años, que habían sido operados en Londres de labio leporino y paladar hendido. Esas madres viajaron a Londres con sus hijos y el gobierno revolucionario les pagó absolutamente todo. O sea, el gobierno se encargó, a través de un convenio que hay con un hospital en Londres, para atender los casos difíciles de labio leporino y paladar hendido. Entonces, el servicio de salud, lo que no se logra en Venezuela, se hace en Cuba, y si no, se hace, hay convenios con otros países del mundo para solucionarlo. Otro logro en estos 14 años fue eliminación del analfabetismo. Venezuela en el 2005 fue reconocida por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. Es el segundo país de América Latina. Ustedes saben cuál es el primero, ¿verdad? Bueno, gracias también al apoyo de Cuba, Venezuela logró superar esa meta. Años atrás se decía en Venezuela, como campaña política, que el presidente Chávez iba a eliminar el internet. Yo no sé si existe, o sí debe existir, por supuesto, pero no lo conozco como algo cercano, otro país donde existen recintos para quien no puede tener acceso a internet,
vaya a ese sitio y se conecte en internet, reciba clases gratuitas, aprenda a manejar toda la tecnología, la informática. No sé, de verdad como experiencia no la conozco, estoy segura que sí existen, pero en Venezuela eso lo estamos viviendo. Se inauguraron infocentros en casi todas las barriadas de las ciudades y pueblos de todo el país. La educación en Venezuela está incluida en la Constitución bolivariana. Hay un artículo específico, el artículo 102 de la Constitución, que dice que la educación tiene que ser gratuita, obligatoria y de calidad. Pero existen 7 artículos más dentro de la misma Constitución que apoyan la gratuidad, obligatoriedad y la calidad en todo el proceso educativo. Gracias también a la hermana República de Cuba, la educación en Venezuela avanzó en términos de llegar a aquellos que no estaban siendo formados dentro del área educativa formal. En Venezuela la educación es educación inicial, luego va a la escuela bolivariana o la escuela primaria, va seguidamente al liceo o bachillerato, pero para aquellos que no han podido terminar sus estudios se crearon misiones. A los adultos que no terminaron de estudiar, con un convenio Cuba-Venezuela se crearon las misiones Robinson 1 y 2, y a la gente se le da un estipendio para que continúe estudiando, una beca para que no abandone la escolaridad, porque si tiene que trabajar para poder subsistir, tenía que abandonar los estudios. El presidente Chávez se preocupaba porque la gente había dejado de estudiar. En el caso de la educación hay algo bien curioso y lo voy a tocar, que es que tampoco sé si existe en otro país, pero a los estudiantes de primaria o escuela bolivariana, el Estado lo dota de una computadora, una pichí, como esta, o de este tamaño, que se creó en un proyecto, en un programa conjunto con la República de Portugal. Ahora se hace en la República Bolivariana de Venezuela, se fabrican las computadoras. Ellas se llaman canaimitas. El presidente Chávez le ponía nombre a todo y a la computadora le dio el nombre de Canaimita por el parque Canaima en Venezuela. Entonces, Canaimita es el diminutivo de Canaima. Y esa computadora, los niños la usan como guía de estudio. Ellos ya no llevan un libro texto a la escuela, sino que los programas están para primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cada grado lleva su programa y hay un equipo que se encarga de cambiar el programa cuando él pasa al año siguiente. Y los niños pueden llevar ese computador, porque ya es de él, lo llevan a su casa y le enseñan el uso del computador a sus padres que nunca han tocado un computador, a sus hermanos mayores que nunca habían usado un computador, a sus abuelos. Es de uso para su casa y simultáneamente en su escuela. Otro logro, y como mujeres, como dona, nos sentimos bien, porque el presidente Chávez fue un presidente feminista. Él decía que las mujeres no habíamos sido tomadas en cuenta por los gobiernos anteriores
y que el papel de la mujer dentro del proceso revolucionario era muy importante. Por eso, como un logro de la revolución, está la igualdad de género. Para poder postularse a un proceso electoral de cualquier nivel, debe haber 50 y 50% de hombre y mujer. Si ganan los hombres más escaños, más puestos que las mujeres, lo lograron. Pero si lo ganamos nosotros, lo logramos nosotras. Fue para la mujer una reivindicación en ese sentido, porque los partidos políticos se vieron obligados a tomar en cuenta a la mujer. Y si ustedes revisan quiénes conforman los poderes públicos, son 5 poderes públicos en Venezuela, 4 están liderados por mujeres. El papel de la mujer en la revolución bolivariana es muy importante. En los consejos comunales el papel de la mujer es importante. Como administradora de los recursos hemos demostrado que somos mejores y que nos rinde mucho más el dinero. Juro que no voy a hablar de todos los beneficios que ha traído a Venezuela los 14 años de revolución. Insisto, hay cosas negativas, pero las positivas no las podemos dejar pasar. Yo me estoy limitando solo al aspecto social, porque en otros aspectos los logros han sido maravillosos también. La reducción de la desnutrición. Cuando arriba la revolución bolivariana al gobierno, se informa al pueblo de Venezuela, se le informa que el pueblo más pobre, aquellos que nadie veía, los invisibilizados, se alimentaban con perrarina. ¿Saben lo que es la perrarina? Perrarina es el alimento que se compra para darle al cane, para darle al perro. En Venezuela, la gente pobre, en el periodo democrático, alimentaba a los niños colocando perrarina, agua, y la hervían, colaban, y el brodo que sacaban de allí lo colocaban en el biberón y se lo daban a los bambinos. Ese era el alimento que utilizaban en Venezuela. Y yo puedo contarlo como una experiencia propia, porque mi madre tenía un negocio de alimentos para animales, y un ragazo fue a casa al negocio a comprar alimento para el can. Mi madre le dice: no, ¿qué pasa? Ustedes no pueden alimentar a un perro con perrarina. Si hay tanta pobreza en tu casa, ¿qué están haciendo? Mi madre altamente angustiada. El niño le dice: no, señora Dulce, mi madre se llamaba Dulce, señora Dulce, es que mi mamá tuvo trillizos, 3 bambinos, que parió 3 de un solo parto, y no tenía para darle de comer, y le daban el brodo que producían con la perrarina. Bueno, ese caso lo vivimos muy cercano, se movió la gente de mi pueblo a ayudarla, pero era solamente paños de agua tibia, como decimos en Venezuela. Fue una situación que la vimos, y cuando el presidente Chávez llegó al poder, dijo: allá están los que nadie quiere ver. En los gobiernos anteriores no los quisieron ver. Ese pueblo pobre hay que sacarlo de la pobreza, de la miseria en la que un país tan rico como Venezuela estaba viviendo. Venezuela tenía para que cada quien viviera en una casa con techo
de platabanda, de un techo digno, un piso digno, agua potable los 365 días del año. Eso en Venezuela no se daba. En Venezuela era pobreza extrema, pobreza crítica, y la revolución ha llevado adelante al país para sacarlo de esa miseria en la que nos ubicaron y hacer que tengamos en este momento dignidad y patria. Sobre todo eso que el presidente nos regaló antes de irse, que fue una patria libre, soberana e independiente, porque Venezuela es eso, un país libre. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer nada de lo que se hace allí. Soberano. No podemos permitir que el imperio, porque quería establecer bases en Venezuela, porque las colocó en Colombia y ahora quiere hacer una guerra interna, manejando a la oposición al mismo estilo como se ha hecho en los países del norte de África, quieren venir a hacerlo hoy en día en Venezuela, y eso el pueblo venezolano no lo va a permitir. Si en 2 días rescatamos a Hugo Chávez de las garras del imperio, hoy no nos dejaremos quitar la revolución. Por eso consideramos estos conversatorios importantes, para hacer que ustedes conozcan de verdad qué ocurre dentro de Venezuela y que sean nuestros aliados. La solidaridad con Venezuela es diferente a la solidaridad con Cuba. Cuba tiene un bastión como revolución, tiene un pueblo aguerrido, combatiente y solidaridad mundial. El pueblo cubano ha necesitado de recursos económicos para poder llevar adelante la revolución, porque es un pueblo digno, es un pueblo soberano. Nosotros, eso sí, nos estamos copiando de Cuba. Somos un pueblo digno, somos un pueblo soberano, y no vamos a perder la revolución ni el sacrificio que Hugo Chávez hizo cuando se inmoló por la patria. Gracias. Io ho una domanda per la compagna venezuelana. Allora, partendo dal presupposto che è un dato di fatto veramente molto incoraggiante che in Venezuela ci sia un sistema di elezioni che è il più avanzato del mondo a tutti gli effetti. Partendo da questo presupposto, però, la sensazione che si ha è che il Venezuela rimanga comunque in una situazione di pericolo, di costante minaccia. Da quello che sapevo, di recente il compagno Maduro ha iniziato a vagliare l'ipotesi di milizie popolari, quindi milizie appunto di popolo, che fossero appunto al servizio della Repubblica. Questo processo a che punto è? È un'idea o è una proposta o è in corso? E se lo è, a che punto appunto? No, es cierto. En Venezuela hay una milicia bolivariana, pero fue creado legalmente. El pueblo que acompaña el proceso revolucionario conforma un componente. La Fuerza Armada tiene un componente militar que se llama milicia bolivariana, que son todos los que antes ejercían el servicio militar obligatorio, ahora de manera voluntaria se inscriben y forman parte de lo que puede ser la defensa de la revolución. Pero no tiene, o sea, no es nada para sorprendernos que Nicolás Maduro lo esté haciendo ahorita, porque eso fue creado mucho antes, estando vivo el presidente Chávez. O sea, no es... cada acción que se hace en Venezuela es criminalizada por la derecha, es satanizada por la derecha. Entonces, ese ejemplo de la milicia bolivariana se parece un poco a la prohibición del biberón que apareció en los periódicos europeos.
La ley en Venezuela que se acaba de reformular dice que la lactancia materna es obligatoria. O sea, todas las madres deben, antes de que le sea colocado un biberón al neonato, al recién nacido, hay que colocarle el seno materno para estimularlo a la lactancia materna. Ese hecho hizo que la Nestlé creara una campaña de descrédito del proyecto de ley, o de la ley que fue aprobada. Entonces, igual hacen con la milicia bolivariana. Se dice como si en la actualidad, en este momento, Maduro está sacando un as debajo de la manga para decir, yo tengo una fuerza. No, Venezuela tiene ahorita una revolución que es desarmada en la población, pero armada, con la Constitución. Pero si tenemos un quinto componente militar, che è la milizia bolivariana. Grazie. Ti faccio una domanda che non sono ancora fatto Faccio una domanda che non ho ancora fatto alla compagna Florenza. In questi giorni mi sono messo a rileggere quello che è scritto Angulo su Correa e che Oscar, il fratello, ha dato un contesto. Allora, noi sappiamo bene che Capriles è un golpista nazifascista che non solo che golpista ha anche attaccato l'ambasciata cubana. È stato uno dei fautori del golpismo del 2002 e non solo non ha avuto grosse ripercussioni penali, ma ha potuto ripresentarsi niente meno che contro quel dittatore tiranno che si chiama Chavez. Quindi dittatore tiranno abbiamo visto che non è. Ti ricordi molto bene quello che io rispondevo e soprattutto chiedevo a quelli che erano quelli dell'opposizione. Leggendo questo articolo su Correa mi sono chiesto, ma gli 11 uccisi da questi criminali dell'opposizione, a che punto è la loro diciamo così, denuncia per poter avere una condanna? Che hanno ucciso subito dopo le elezioni. Sí, Angelo estaba preguntando en relación a qué pasó en Venezuela después de las elecciones donde ganó Nicolás Maduro y que los medios de comunicación, como todos los temas, nunca lo tomaron en cuenta. En Venezuela ocurrieron 11 muertos asesinados por la derecha. Sí, lo toman en cuenta de la derecha. Mataron a 11 personas que militaban en el proceso revolucionario y en este momento, bueno, todo ocurre a raíz de que Capriles Radonsky, el candidato que perdió en el proceso electoral, él convocó a sus seguidores a salir a la calle y a manifestar y que normalmente nadie la dice en televisión, es la palabra arrechera. Es una rabia muy grande, salga a la calle a manifestar su rabia, su ira y agreda a todo el que pueda. Eso lo hicieron los seguidores de él y por lo tanto ocurrieron 11 muertos, que hasta el momento, bueno, ya hay juicio para 8 personas, pero el autor intelectual de esas 11 muertes es Capriles Radonsky y él anda de campaña, de gira por todo el mundo, diciendo que el ilegítimo está en Miraflores porque considera que Nicolás Maduro no ganó las elecciones, cuando lo señalaba Ana, está bien demostrado el proceso electoral en Venezuela, cuál es su condición. Ella fue, por lo que me he enterado ahorita, observadora internacional. Venezuela tiene revisión al proceso electoral antes de las elecciones, en el momento de las elecciones y postelectoral.
En Venezuela se revisan 56%, 54% de las urnas electorales. Se constata el mismo día de la votación. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo. Lo máximo que se revisa en un proceso electoral llega a 5%, 6%. En Venezuela es el 54%. El 46% restante fue auditado recientemente por solicitud de la derecha. Y cuando el Consejo Nacional Electoral les dijo que sí iban a revisar las urnas electorales para constatar que un elector, un voto, y que sí habían ocurrido las elecciones tal cual como lo había señalado el Consejo Nacional Electoral con los resultados que ellos dieron, ellos no se presentaron, no participaron. Eso le costó al país una cantidad de dinero exorbitante, muy grande, y lo hicieron solamente por generar disturbios y poder ocasionar lo que ocurrió con las 11 muertes. Entonces, la situación en Venezuela en ese sentido, Capriles sigue libre, no gobierna su estado. O sea, la oposición en Venezuela de verdad es una basura. Se detectó en días pasados una comunicación de una diputada de la derecha, María Corina Machado, hablando con un profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde le decía que todo estaba estipulado para la manera como se podía hacer para sacar a Nicolás Maduro del gobierno y que ya el Departamento de Estado manejaba toda la situación. Una mattina mi sto svegliato con per la